Muy buenas tardes, amigos televidentes de Políticas Públicas, otra entrega más de su programa favorito de todos los días. ¿Cómo está José Rosario? Bien, primazo, agradecer a todo ese público televidente que nos sintoniza viernes tras viernes, aparte de lunes a jueves, en este Políticas Públicas Joven. Hoy tenemos el placer de tener un invitado estrella, hermano. Un invitado especial. Tenemos con nosotros el honorable diputado Tobías Crespo, Hoy hablaremos de tránsito. Propulsor de la ley de tránsito, de lo cual me siento muy feliz que esté aquí hoy con nosotros, porque esto tiene que cambiar, hermano. No, y también Política Pública se siente feliz, y para nosotros es un honor que esté hoy con nosotros Tobías Crespo, porque es un legislador joven. Claro que sí. Y tuvo la iniciativa de romper con un tabú tradicional que había aquí, de que los PDFs, nuestros mejores amigos semanales aquí, que son los sindicalistas, eran intocables. Siempre ha marcado un precedente en eso. Siempre los PDF tenemos que detallar o desarrollar que los PDF quiere decir los padres de familia. Claro. Los que andan en los conchos y eso, para que nuestro amigo, el honorable diputado Tobías Crespo, sepa que cuando nos referamos a los PDF, nos estamos refiriendo a los padres de familia que andan en su concho, en la 27, los que andan siempre manejando los vehículos que le llamamos concho, y la voladora, que también tenemos una pregunta muy especial para nuestro invitado, que es lo que circuló en las redes de un PDF en una voladora, se paró en plena 27 de febrero en la avenida. Él se desmontó en un tapón. Bueno, mírale ahí miren esa estrella. Y él se desmontó y tranquilamente sacó, ya ustedes saben qué, y se hizo pipí ahí en la misma 27 de febrero. Sí, hacemos mucho énfasis, en la abreviatura de PDF, porque cada vez que ellos cometen irregularidades como esta, su principal y primera irregularidad es irrespetar todas las leyes habidas y por haber, aprobadas y por aprobarse de tránsito, porque ellos, el alegato de ellos es que ellos son padres de familia. Entonces ellos entienden que ser padre de familia. ¿Tú no eres padre de familia? No, parece. Primero, yo como ciudadano que sí cumplo la ley de tránsito, al igual que César, no tengo el honor de hacerme llamar un padre de familia. Ellos sí, que primero andan en un carro que atenta contra la integridad de los demás conductores, porque son bombas de tiempo. Si bien es cierto, aquí el GLP ha venido a hacer una solución vial, la de ellos son tanques domésticos, ni siquiera un tanque regulado para un vehículo que vaya a circular. Y segundo, porque a ellos les da la gana de respetar la ley, hermano. No, imagínate tú los niños que pasaron en ese momento por el lado de ese barbarazo cuando hizo eso. No, y a diario, mira, aquí nosotros los bienes hemos hecho mucho énfasis en resaltar las irregularidades de los PDF, porque es a diario que uno lo vive. O sea, yo te voy a poner un ejemplo simple. Ayer yo estaba en la intersección Víctor Chuchi, esquina Charles Sommer, antigua Charles Sommer, ahora es Jacinto Mañón, y del carril izquierdo al derecho un PDF decidió, acabando de ponerse en verde el semáforo, que él tenía que recoger un pasajero cruzando el semáforo. Entonces esos son detalles que alguien que agradezco, que un ciudadano que nos representara en la Cámara de Diputados, como es el honorable diputado Tobías Crespo, se cansara de eso y sometiera un anteproyecto donde los ciudadanos sí tuviéramos derecho a una ley de tránsito que es para todos. Ahora, también hay que ver la integración de las autoridades. Por ejemplo, ahora entró en vigor el Intran, ahí fue puesta por decreto la ingeniero Claudia Francesca de los Santos, que venía haciendo una excelente labor en el Ministerio de Obras Públicas como viceministra, y demás integrantes que integrarían el consejo de lo que es el Intran. El Intran viene a ser, no sé si se le daría el rango de dirección, o sí, la dirección que regularía o que regiría para que se haga cumplir esta nueva ley de tránsito. Sí quiero ver, hermano, o sea, que alguien que tuvo esa iniciativa como este diputado, este honorable diputado, nos ilustre de cómo se va a lidiar con estos PDF, hermano.
Bueno, así es. Después de la pausa vendremos con el honorable diputado para que él nos detalle y nos informe y eduque al país. Porque tú sabes que esta ley ha tenido mucha... después de aprobada en el Congreso, ha tenido como mucha desinformación. Hay muchos dominicanos que andan en el aire, no saben si ya está en ejecución, si realmente, como manda la ley, manda la Constitución, que después de aprobada en el Congreso, automáticamente el presidente tiene que derogar, tiene que, mejor dicho, el presidente tiene que aprobar y darle continuidad y darle aprobación rápida a esta ley. Y no se sabe, hay mucha gente que todavía está con la duda de que sí, que si no, que está en ejecución, que yo veo que la ley manda que un motor debe de andar dos personas, dos pasajeros, un chofer y un pasajero, y usted ve que hay motores que andan hasta con tres. ¿Entiende? Entonces, así mismo pasa con los PDF, con los carros de concho, que también son, según la matrícula, son carros que andan para 4 pasajeros, 5 pasajeros, y andan 7 y 8 personas en un carro de concho, un Corolla de esos que todo el mundo sabe que lo utilizan para el concho en nuestra ciudad. Y usted ve que, nada, atrás le montan 4 y 5 pasajeros, adelante con el chofer montan 2. Entonces hay como un vacío y la gente está esperando ya como alguna reacción de parte de la ME, de parte de las autoridades que tienen que ver con esta ley que se aprobó recientemente. Nada, Jochi, y un tema que siempre tenemos que tocar es el tema, o no siempre, sino que ahora se ve más el flujo de los haitianos, Jochi. Bueno, hermano. Esta semana se ha puesto bien caliente el tema de los haitianos. Se ve como las autoridades se le ha ido de la mano el tema del control en la zona fronteriza. Lo que yo entiendo es que se oye como hasta medio sueño o ¿cómo te explico? Medio surreal. Como que un sueño, pero yo entiendo que ya la frontera yo creo que es un muro que hay que tirar, Jocho. Bueno, realmente... un muro para que controlar realmente la porque, frontera. Mira, aquí y yo... Porque si yo te voy a hacer una pregunta, porque date cuenta que siempre la política migratoria y la política exterior de Haití siempre son como más radicales que la de nosotros, o la aplican más que la de nosotros. Lo que pasa también es que el nivel organizacional de ese país tiene varios años que ha sido un desorden y todo lo que hacen es radicalmente. Bueno, o sea, pero a lo que me refiero es, si fuera lo contrario, que fuera Haití el que tuviera, vamos a decir... estructuralmente organizado como nosotros. Sí, y tuviera, vamos a decir, alguna luz de que en un futuro podríamos nosotros llegar a un país que vaya en desarrollo. Hermano, ¿tú crees que tuviera lo mismo que está sucediendo ahora con nosotros, permitiéndole a ellos que puedan venir a utilizar nuestros hospitales, nuestras escuelas y eso? ¿Tú crees que podríamos nosotros pasar a Haití y hacer eso? No, y nosotros aquí en ningún momento hemos denigrado a ningún extranjero en política pública que venga al país a crear empleo, a crear riqueza, a ejercer su derecho laboral. Pero, si bien es cierto, nunca hemos discriminado, lo que hemos hecho bastante énfasis es que sí debería regularse la política migratoria de este país, que realmente haya un plan de regularización eficiente para uno saber qué tiene y qué no tiene. ¿Qué tiene en el sentido de que uno sepa una cantidad de extranjeros que realmente vienen a regularizarse para trabajar? Pero también hay uno poder cuantificar una clase que migra aquí a delinquir. Porque aquí no solo el haitiano, aquí hay muchísimos colombianos, peruanos, yo te voy a venezolanos que vienen a hacer trasiego de droga, por ejemplo, trata de blanca. Pero siempre hemos dicho que no estamos en contra de esos que están legales, claro.
y no solamente haitianos, hay muchísimos venezolanos aquí, hay muchísimos chinos. En nuestro país hay muchísimos chinos. Entonces, nosotros con esos extranjeros que están legales, no hay problema. ¿Por qué? Porque eso de seguro tienen que pagar sus impuestos. Que a eso es lo que yo me refiero. Si un extranjero viene legalmente a nuestro país y está al día con sus impuestos, ¿me entiendes? Yo no tengo inconveniente. Y si está produciendo dinero, mucho mejor. Si tiene una empresa que le está dejando algún beneficio al pueblo dominicano, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy en contra es de lo que están ilegal. Que lo que están ilegal, date cuenta que esta semana se ha calentado el tema haitiano y tú no ves de los venduteros en las esquinas de los semáforos. De hecho, ha bajado. ¿Por qué? Porque esos que están vendiendo en las esquinas son ilegales. Pero de hecho hubo varios operativos esta semana por parte de la Dirección General de Migración, pero no hay que esperar que eso se vuelva a primera plana de los diarios para eso. Así es, bueno, y nosotros fuimos... Y entonces hay que ver si hay... Recuerda que la semana pasada fuimos de los primeros programas, que hablamos del programa, que pusimos los videos que ahora están circulando en las redes. Pero también quisiera saber si hay una cuantificación, si hay un censo de cada vez que hacen esa redada, quiénes tienen un estatus legal, un estatus ilegal y cuáles están en vía de regularizarse. Porque es que yo resuelvo, llené 5 guaguas y a las 3 esquinas se salen. Y vuelven a lo mismo. Entonces eso no... O sea, realmente no entiendo el objetivo de esta redada. Debe ser para que la prensa mediática no hable todos los días de los ventuteros que hay en la calle y recoger un par de meses en lo que se enfríe el tema. Pero realmente esa no es la solución, César. O sea, esa no es la solución. Es que realmente hay una voluntad de que se regularice aquí y se cuantifique cuál está ilegal. O sea, de la migración que tenemos. Cuál es un inmigrante ilegal. O cuál es un inmigrante ilegal que se va a quedar o un inmigrante accidental. Porque, por ejemplo, mira, aquí hay inmigrantes que vienen, tengo 2 meses de trabajo en Santo Domingo, que no se regularizan. Vengo de una consultoría, vengo a qué sé yo qué. Mano de obra, por ejemplo, hay hermanitas que, para nadie es un secreto que los brasileños son muy buenos hermanitas. No estoy hablando de Odebrecht. Viene una hermanita, hace un trabajo 2 meses y no tiene que regularizarse, duró 60 días aquí. Pero también viene el haitiano que viene a quedarse. El venezolano, con el respeto que merecen todos los venezolanos que de los cuales gozan de todo mi cariño y respeto, vienen a quedarse, pero igual el colombiano, igual el peruano, hermano. No hay una voluntad de regularización. Sí, así es. Y mire, que el gobierno invirtió muchos recursos para la regularización de los haitianos y eso se cayó. Mira, lo relajaron incluso. Tengo la información de que tuvieron que suspender eso porque ya los haitianos consiguieron una vía que le están dando los carnets falsificados. Ah, bueno. ¿Entiendes? Entonces bueno. Ya ahora imagínate tu migración intercepta un grupo de haitianos y le pide su documento y su cosa. Cuando tú vienes a ver le están dando un documento que es falso. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros en nuestro país, como que a veces las cosas, esos proyectos tan importantes, no le dan como criterio y dejan que se le vaya de la mano. Pero nada, nosotros vamos a ir a una pausa, porque vamos a venir ahora con el honorable diputado Tobias Crespo para hablar de una ley que sí es importante para todos los dominicanos y sí nosotros como política pública queremos que el pueblo dominicano sepa realmente cuál es la intención de esta ley, para que todo el mundo esté claro de qué es lo que manda esta ley. La Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO, pone a disposición de personas e instituciones un novedoso diplomado en oratoria y maestría de ceremonias y sus cursos y talleres de locución, comunicación oral en el servicio al cliente, protocolo y organización de eventos, además, cursos de comunicación oral para niños y adolescentes, facilitadores con preparación y experiencia. Para más información, 809-530-2856 y 809-620-2646. Para la calle, para la calle, para la calle, con el pueblo. Para la calle, para la calle, para la calle, para la calle no vamos y si quiere que llueva. Para
Ayúdanos. Contigo podemos lograrlo. En mi país, esto es una bola. Oye lo que hay, te guarda lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Bueno, continuando con política pública, ya aquí tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, Tobías Crespo, que nos viene a hablar sobre el tema de la ley de tránsito. Una ley de tránsito que ha sido muy conflictiva durante mucho tiempo. Tobías Crespo tiene vasta experiencia en esta área porque fue director durante 5 años. 6 años. 6 años en la Dirección General de Tránsito Terrestre. La DGTT. Bueno, que ya ahora mismo ya es que también fue una iniciativa suya, que fundir, vamos a decir, todas esas dependencias de tránsito que se tenían que ver a la nueva dirección que hay, que es el Intran. El Intran. Bueno, sí, buenas tardes. Diputado, bienvenido buenas tardes, César, a este su espacio, Políticas Públicas. Gracias por invitarme aquí a este espacio, me siento muy bien entre jóvenes, talentosos y sobre todo a esta hora del día, llegando a cada uno de los hogares, saludando también los televidentes de este espacio, que siempre están conectados con ustedes y sobre todo con temas de actualidad como son las políticas públicas que se deben definir para mejoría de los dominicanos y dominicanas. Bueno. Claro, nosotros agradecemos mucho que usted sacara dentro de su tiempo venir aquí y más que venir al espacio, venir a llegar a cada hogar e informarle un poco de esta ley que es un hijo suyo, vamos a decir, porque sabemos la perseverancia que usted tuvo al presentar este anteproyecto que el día de hoy, gracias a Dios, es ley, y los contratiempos que tuvo también, comenzando por nuestro querido PDF, que yo sé que no es de mucho comentar porque uno lo enaltece hablando de ellos, pero ellos fueron parte del contratiempo para volver esta ley, valga la redundancia, diputado. Yo quería comenzar preguntándole, ¿qué regulación hay para estos gremios choferiles? Porque realmente yo he visto primero la voluntad suya de prestar todos sus conocimientos a la ejecución de esta ley, independientemente de haberla sometido, y segundo, la voluntad del gobierno con la creación del Intran y todo eso. Pero, diputado, yo no he visto una concientización hacia los gremios choferiles. Ellos siguen con el mismo desorden, que era lo que César comentaba al principio del programa. Sí, bien, mira, en el caso del transporte terrestre, el tema de las regulaciones es completo. Mira, la República Dominicana no tenía ley de transporte terrestre, la República Dominicana no tenía ley de movilidad ni de seguridad vial. Esta es la primera ley de transporte terrestre y por ende nosotros tuvimos el capítulo más largo de la ley, es el tema del transporte terrestre, porque tuvimos que desarrollar todo lo relativo al sector, desde primero la definición del transporte de pasajeros, tanto público como privado, y de carga público y privado, lo que es la definición del servicio de transporte de pasajeros como un servicio público de interés público y por ende también de orden público, lo relativo a que el transporte público de pasajeros no puede ser interrumpido por paros patronales ni huelgas de empresarios o prestadores de servicios, y que en caso de que estos agentes convertidos en empresas, es decir, decidan interrumpir el Intran, y los alcaldes pueden asignarle temporalmente las rutas o la licencia de operación a otro prestador que quiera dar un buen servicio. El establecimiento en la ley de que las rutas son del Estado, que es el que las construye,
el que las conserva, le da mantenimiento, y que no es función esencial del Estado operar rutas o licencias de operación para rutas, aunque sí el Estado las puede hacer como lo establece con la ONSA, que en esta ley se convierte en un prestador de servicio público del Estado, una empresa pública, o la OPRE, que en la ley también se convierte en una empresa pública de transporte ferroviario o de cualquier línea alimentadora a los sistemas sobre rieles, pero que la función específica del Estado debería ser la parte reguladora, y que el Intran y los alcaldes deben regular el servicio de transporte terrestre dados por prestadores de servicios privados que deben formalizarse. Y aquí empieza a cambiar todo el modus operandi del transporte. Tú sabes que el transporte, no solamente en República Dominicana, la historia de todos los países de América Latina muestra un desarrollo en la informalidad. Claro. Por ejemplo, yo, Tobías Crespo, era propietario de una guagua, creaba una ruta que el Estado no la asumió, ni tomó el toro por los cuernos, y entonces explotaron esas rutas, crearon los servicios y todo lo demás. Yo le asigno esa guagua, siendo propietario, a Juan Pérez, que es un chofer, y ese Juan Pérez se levanta de muy temprano en la mañana hasta tarde en la noche haciendo varias tandas, que tampoco debería hacer, y Juan Pérez me trae todos los días a mí 800 pesos, 900, 1000 y pico de pesos, claro, y todo lo que él haga es de él. Lo que provoca lo que se llama la guerra del centavo, la guerra del peso, donde tú ves a todos estos choferes matándose detrás de un pasajero, de 2 o 3 pasajeros, te cierran las vías y toman el control de las vías. Pero una competencia. Pero en este sentido, bajo ese mecanismo, no hay responsabilidad civil ni penal, ni el pago de impuestos por un servicio que el usuario de a pie, el que se moviliza, paga un dinero y que hay que devolverle un servicio eficiente. Perdón, ¿ninguna de esas rutas pagan impuestos? No, nunca han pagado. Bueno, en el caso de los que tenían contratos con claro, la OTTT y la ME, debían pagar una anualidad, pero esa anualidad yo creo que ni siquiera llegaba de manera directa. Esa anualidad debería entrar por el Banco de Reserva, un pago oficial, y no en la informalidad como se daba. La ley establece el pago de una anualidad por cada uno de los prestadores que explote una ruta y un servicio. Si la ruta es municipal, es decir, el origen y el destino es la municipalidad, ese pago de esa anualidad debe ir a la municipalidad, a la alcaldía. Si la ruta es interurbana, una carretera, una autopista provincial o intermunicipal y no entra al municipio, pues iría al Intran. Es igual que las frecuencias del Indoter, del espectro radioeléctrico, que el uso y la explotación de esa frecuencia es del Estado. Pero el Estado, ¿qué hace? La concesiona o la licita a través de una licencia de operación. Esa licencia de operación, el Intran y los ayuntamientos la darán por 5 años. La ley garantizó los contratos existentes, no vamos a decir los derechos adquiridos, porque no podíamos poner en una ley derecho adquirido, porque es un término que incluso hasta hereditario es. Claro, ¿sí? El derecho adquirido, cuando tú lo das, nadie lo puede quitar, ni siquiera el que lo da. En ese sentido, la ley establece que esos contratos de operación son por 5 años, pero que los prestadores de servicio privado organizados, formalizados, ya sea como empresas de único dueño, SRL, CEPORA o cualquiera de los mecanismos que establezcan las leyes actuales, tienen que cumplir con un nivel de servicio, con unos perfiles, frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados, claro, garantía de que el pasajero va a llegar de origen al destino, un precio justo, porque aquí hoy por hoy los dominicanos con todos estos tramos de ruta que la han dividido, una sola ruta la dividen en 5, en 7, en 3, está pagando un servicio de transporte muy caro. Sí. Es decir, en República Dominicana los ciudadanos, sobre todo de salarios deprimidos, debajo de 10,000 pesos, pagan de un 21 a un 25 y hasta a veces llega a un 30% para transportarse de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, donde en la mayoría de los países de América Latina es un 6%, no llega ni siquiera a un 10%. Pero oye, un servicio mal dado, caótico, anacrónico, con lentitud. Con todo el respeto, la falta de educación también del chofer. Exactamente. Entonces, sin educación, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de comodidad. Hay que respetar la dignidad de ese usuario, de ese pasajero, y la ley establece los derechos de los usuarios, desarrolla todo un capítulo de los derechos del usuario, establece responsabilidades sobre los prestadores del servicio en garantizar ese contrato de esa ruta o de esa licencia de operación, y que si hay violaciones
al contrato, el Intran o los alcaldes pueden suspender temporalmente y hasta revocar de manera definitiva esa licencia si el prestador no resarce las afectaciones al servicio que está dando, porque todo va a ser por un contrato. Ahora, ese contrato hay que cumplirlo, tomando en consideración que siempre se debe poner en el centro de las decisiones de estos empresarios, porque son empresarios. Sí, ya son empresarios. En definitiva, son empresarios al usuario, al pasajero, al ciudadano que necesita movilizarse. Ya con estas definiciones que yo te he dado, además de que la ley entra en todo lo que son las modalidades de transporte, de taxi estacionario, taxi turístico, taxi por comunicación o plataforma, todo lo que son modalidades de transporte de pasajero y de carga, se desarrolla en el capítulo más largo de la ley, que es el capítulo de del transporte de pasajeros y de carga, se llama ese capítulo, y ahí se establece todo lo que es la parte jurídica. Mira, José y César, República Dominicana no había tenido nunca una ley de transporte. Sí, no, por eso, al desarrollarse por uso y costumbre del sector, ningún juez, ningún fiscal, ni ningún agente podía tener la facultad para fiscalizar y llenar el acta de infracción porque no había una ley de transporte. Esta es la primera ley que establece todas estas políticas públicas. Entonces, que tiene que ver mucho honorable, con claro, por eso tú estás aquí. Sí. Bueno, pero mira, entonces tú que das esa información ahora, yo veo que muchos ciudadanos se me acercan, me escriben por todos los medios. Me dicen, César, pero yo no entiendo cómo es que yo aparezco en AMET con 10 multas. Si a mí nunca me han puesto una multa de por ejemplo, de un tintado, por ejemplo, que me agarraron sin cinturón, que me agarraron con el celular. Exacto, que no tengo seguro. A mí ningún AMET me ha parado en mi vida de que yo no tengo seguro. Eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Y ahora que usted nos está informando de que no existía una ley, entonces yo entiendo que AMET tiene que hacer un borrón y cuenta nueva a ese inventario, podría decir. A ese registro. O ese registro que tiene de multas, porque son falsas. Mira, lamentablemente, César, desde el 2000 al 2004 en AMET hubo un proyecto que finalmente la Suprema Corte de Justicia lo tumbó por un recurso de inconstitucionalidad, donde de manera administrativa aumentaron las multas. No podían los agentes, le ponían cuotas a los agentes. Los agentes salían, tú violaras o no violaras, tenías que poner una cuota porque le daban un incentivo por esas multas. Entonces mucha gente que incluso estaba fuera del país, nunca tuvo licencia, tienen acumulado. Entonces, ¿qué plantea uno de los legisladores que era parte de la comisión, o es parte de la Comisión Permanente de Obras Públicas, Miguel Espinal, que fue muy acucioso en el estudio de la Comisión Permanente? Sí. Él propuso una amnistía de las multas para que, como a partir de esta ley, quien tome el control de la base de datos del registro de infracciones es la Procuraduría General de la República. ¿Con qué evitamos con eso? Que la gente que ponga la denuncia de violación, porque en definitiva no es el agente que multa, es el tribunal. Cuando tú vas a un tribunal especial de tránsito o a un tribunal de paz, cuando no es municipal, cuando no existen los tribunales especiales de tránsito. Entonces, en ese sentido, el que pone la multa, el usuario que pone la multa en el sistema no puede también borrarla ni modificarla. Entonces, aunque los agentes están facultados para digitar la denuncia de violación a esta ley, no la parte de cobrar las multas y administrar y gestionar es la Procuraduría General de la República. Con eso se evita. Esa iniciativa todavía no se ha discutido en la Cámara, aunque se entiende, porque el Código Civil lo establece, que las multas de este tipo prescriben al año. Entonces, con esa iniciativa, eso hablaba yo con una fiscal esta semana. Con esa iniciativa, que nosotros pudiéramos estar empujando con esa amnistía, que de una vez y por todas, que también lo establece la ley en uno de los articulados, en el régimen sancionador, que la Procuraduría, junto con el Intran y los agentes de la DGC, que es como se llama a partir de ahora la ME, empiecen a crear el registro de antecedentes civiles y penales de los infractores a esta ley, prófugos, reverde, y a partir de ahí identifiquemos incluso quiénes han sido los reincidentes, que aunque el ciudadano pague una sola multa, se le dé una amnistía, pero que no se borre el historial. Claro. ¿Por qué? Porque a veces el historial es importante, porque te permite a ti saber quiénes han sido reincidentes violando la Cruz Roja. Es decir, la reincidencia es un mecanismo que te da a entender a ti que el ciudadano está en las vías públicas con una mentalidad violadora. Es decir, por ejemplo, los choferes de vehículos pesados. Incluso el sistema de conducir por puntos, que lo establece la ley en el régimen sancionador, está puesto precisamente para
prevenir y castigar a los reincidentes, es decir, bajar el nivel de reincidencia, y establece la ley 2 años como el plazo de tiempo para contar que una violación es reincidente con respecto a la anterior, porque también había que definir en qué plazo la reincidencia establece. ¿Eso sería suspensión definitiva o temporal de la licencia? Si es por el sistema de conducir por punto, es temporal. Definitiva la establece un juez en una sentencia que le manda a cancelar al Intran ya después de un fallo, o por violaciones tan recurrentes. Por ejemplo, la persona que mató 18 ciudadanos evangélicos cristianos en la carretera Sánchez, y después 3 meses que lo liberaron de una medida de coerción. Es el barbarazo de la Churchill, que es la Churchill en vía contraria. Con esta ley, ese ciudadano hay que cancelarle la licencia de conducir. ¿Por qué? Nosotros entendemos, yo duré 6 años en tránsito y así se establece en todos los países del mundo, que la licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio. Es un privilegio que le da el Estado, que aunque tú pases tus exámenes teóricos y prácticos y médicos y te otorgue un aval, una licencia para que es de vida o muerte, tú tienes que comprometerte a cumplir con manejar de manera adecuada, respetar la vida del otro, el derecho de los demás, ceder el paso, es decir, cumplir las normas. Y cuando tú la incumples, esto tiene un régimen sancionador. Por eso el sistema de conducir por punto es una sanción administrativa que la persona puede volver a adquirir los puntos, volviendo a la escuela inevial que se crea con esta ley dentro del Intran para readquirir los puntos. Es decir, por un lado es sancionador, pero por el otro lado es reeducador, porque el sistema, siempre los sistemas sancionadores deben tener por un lado reforzamiento negativo y reforzamiento positivo, para que tenga un balance. Eso está excelente. Nosotros aquí siempre en política pública promocionamos que hay que educar, y el pueblo lo que necesita es educación. Mira, por ejemplo, yo me siento mal con esta ley, porque mira, nosotros hemos tenido que invitarte al programa para que tú orientes al pueblo, pero el pueblo no sabe nada de esto. Mira, yo mismo no sabía que no había ley de tránsito. Mira, tú sabías, Jochi, que mira que nosotros tenemos, yo tengo 5 años y medio en el Congreso, tuvimos 5 años y medio, anterior, y estoy trabajando la ley desde el 2005. Pero digo, la ley anterior, la de 41, era muy sui generis. Exacto, entonces, pero esto abarca todo. Pero una ley nada más de tránsito, documentos, sanciones, normas de conducta vacía. Exactamente. Era muy vacía, primero para el parque vehicular que tenemos y segundo para la dimensión que tenemos de crecimiento como país. No, y para las modalidades que se han dado de transporte, de delito de seguridad vial, de la movilidad. Es decir, es una serie, esto es un código, señores, esto es un código, son 360 artículos, pero con un contenido y una esencia muy bien trabajado durante más de 12 años por nosotros y 5 años y medio por la Cámara de Diputados y el Senado también, que finalmente lo ratificó. Y 32 artículos que complementan, 32 reglamentos que complementan este código. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes toda la razón. No ha servido que nosotros duráramos 12 años recorriendo el país, porque yo sé que ustedes en algún programa me han visto a mí hablando de esta ley y explicando la necesidad cuando no era ley. Y turno en el hemiciclo. Exacto, en el hemiciclo, pero no solamente se perimió 5 veces. Imagínate. Y 5 veces la reintrodujimos en 5 años y medio. Pero no solamente eso, nosotros recorrimos con todos los transportistas, que no pueden decir que no fueron incluidos, y todos los sectores que nos llamaron. Todavía hoy por hoy, de febrero para acá, que fue promulgada, todo el país me está llamando para hacer charlas, seminarios, foros. Sí, de hecho, pero en varias universidades aquí usted ha sido expositor. Y seguiremos porque hicimos una agenda que lamentablemente la gente quiere escuchar de primera fuente, ¿verdad? De prima fase, de quien sometió la iniciativa, pero nosotros creemos que la dirección ejecutiva del Intran y los alcaldes, a partir de ahora, ya conformado el Intran, deben socializar, y así lo explicó la ingeniera Claudia Francesca, de divulgar y socializar esta ley a todo el mundo. Cuando hablo a todo el mundo, a peatones, a pasajeros, a usuarios, a transportistas, a jueces, a fiscales. Yo en todos los encuentros van jueces, van militares, van agentes militares, pero también van alcaldes, van regidores, van empresarios, incluso dirigentes de cámaras de producción, comunitarios, las iglesias. Es decir, que esta ley impacta de una forma u otra la vida
la calidad de vida de todos diputado, César hizo perdón que te interrumpa, tú hiciste un énfasis muy importante en educación. Voy a desarrollar, si me lo permite. Sí, porque César siempre insiste mucho en la educación. Y debe ser así. Sí, no, y aquí siempre en el espacio. Claro. Si bien es cierto, va a haber una regulación de educación vial para el chofer de transporte, cual sea, carga, transporte público, hasta me imagino para el que conduce el vagón de 1 metro. Pero va a haber un instructivo educacional para el típico agente de AMET que semanal, César y yo discutimos, que ellos, diputado, no hay una regulación donde un AMET tenga, vamos a decir, la facilidad o el acceso a acercarse a un chofer de carro de transporte público y decirle, mire, usted está mal, quítese de ahí y levántese. Usted está obstaculizando el tránsito. No lo hacen. O sea, hay algo que no, ni le estoy pidiendo que me diga porque no está en posición, porque usted no es militar, usted es lo que un legislador que legisla para nosotros, que impide que la gente de AME afronte a un chofer de carro público. O sea, voy al tema, mira, desde la Suprema Corte de Justicia, que yo me reuní con el magistrado Mariano Germán, incluso nos llamaron para un debate que se va a dar en 2 días, 3 días, y nosotros vamos a participar en el tema del régimen sancionador, para cambiar la cultura de los jueces, ¿verdad? Los jueces de los tribunales especiales de tránsito y los tribunales municipales. Desde los fiscalizadores y el Ministerio Público, que es quienes someten las medidas de coerción y investigan, incluso quien encabeza la investigación, porque esta ley establece la investigación técnica de accidentes de tránsito con la DGC encabezada por el Ministerio Público, donde quiera que haya un muerto o varios muertos, heridos con lesiones permanentes o no, curables en varios meses o semanas. Daño a la propiedad pública y la propiedad privada, la DGC junto con el Ministerio Público deben hacer un expertise in situ del accidente. No estamos hablando de cualquier violación simple, porque esa tú puedes ir a pagarla al banco si no quieres judicializarla. Pero al tema de la educación, todos los agentes de la DGC, lo que era la deben pasar, y ellos están capacitando y formando a todos, no solamente por la Academia de Atillo para conocer esa ley, sino otras leyes que incluso indiquen el respeto a la dignidad y a los derechos de los ciudadanos, porque el protocolo de abordaje de los agentes en la calle debe evitar los conflictos que nosotros estamos viendo últimamente en las vías, donde hay agentes fajados con conductores y viceversa. Hay un nivel de conflictividad que debe ir bajando y que esta ley debe garantizar revestir a esos agentes de la verdadera autoridad, porque era que habían 12 cabezas, es decir, cuando tú tienes muchas autoridades se pierde la autoridad. Claro. Pero también debo decirle que la ley no solamente exige y establece que el Intran con la Escuela Vial va a capacitar en 4 años los más de 40,000 transportistas de pasajeros y carga que hay en la República Dominicana a través de las competencias y a lo que ellos se dediquen. La ley establece la educación vial, porque entendemos que si educas al niño, no tiene que castigar al hombre. Si nosotros ponemos el régimen sancionador muy fuerte, mira, la ley 241 en el artículo 49 establecía 5 años de prisión el que cause la muerte. Sin embargo, nadie había cumplido 5 años, ni siquiera 3. ¿Por qué? Porque la mayoría del dominicano, después que el familiar está muerto, lamentablemente, que hay que evitar esas situaciones, o que el familiar está en un hospital y necesita clavos, deja la parte penal de querer prisión para el que mató, porque se entiende que un accidente es un homicidio involuntario. Es decir, cuando tú produces la muerte, generalmente tú no quieres provocarlo, aunque hay algunas agravantes que nosotros pusimos en la ley que se pueden tipificar como un homicidio por comisión y no un homicidio involuntario. Entonces los familiares se van por la parte civil, por la parte económica para transaccionarse y que se resalza el daño que le hizo la pérdida a nivel económico, y hay un tema de conciliación que lo establecen los códigos y el procedimiento. Lo que te digo con esto es que de nada sirve nosotros poner una ley 20 años de prisión, 10 años, donde la libertad es lo más preciado, ¿verdad? Y la prisión es lo último que debe haber en el sistema de justicia, si no se han cumplido los 5, y la misma data de la Procuraduría te dice que la gente se va por lo transaccional. Entonces vamos a poner 3 años, que fue lo que pusimos, que se cumplan en caso de personas que realmente tienen comportamientos criminales, porque te voy a decir que el que se monta a hacer carrera de motores en la vía, que ponen ese motor racing, ese no es un homicidio por comisión. El que hace carreras de carro en la vía pública y mata a una persona no es un homicidio por comisión. El que se lleva la luz roja del semáforo
y mata a una persona, no es un homicidio por comisión, porque quien tenía el derecho de paso era el inocente que cruzó creyendo que tenía el derecho de paso, claro, y vino el violador. El que mata a otro borracho, es decir, bajo los efectos de las drogas y el alcohol conduciendo, no es un homicidio involuntario. Entonces nosotros pusimos en esa ley agravante para que el Ministerio Público y los jueces sometan la medida mayor cuando está bajo esas condiciones. Entonces, es una ley moderna. La ley establece, y estoy de acuerdo contigo, por eso yo siempre digo, a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros tenemos que educar, pero claro, si te me sale de la raya, te sanciono. Sí. Entonces la ley establece la educación vial como contenido, asignatura en los 3 niveles de la educación. En el nivel inicial de 0 a 5 años, en las estancias infantiles, en los colegios, para sembrar o germinar la semilla de una nueva cultura ciudadana. En el nivel básico, de 5 años en adelante hasta llegar al bachillerato, y en el nivel medio. ¿Qué buscamos con esto? Y establece que la Escuela Enevial, junto con el Ministerio de Educación, ya que vamos a tener, o que estamos teniendo la tan extendida, que hay una reforma de la currícula, del diseño curricular, donde deben insertarse transversalmente en los niveles que expliqué anteriormente. Queremos buscar con eso en una generación o una generación y media, dominicanos y dominicanas más conscientes de manejarse como pasajeros, como peatones, que vengan y como educados en ese, que vengan de la transporte también. En ese sentido, ¿qué pasa? Pero mientras eso ocurre, hay que capacitar a los transportistas, hay que establecer campañas de prevención que nos lleven un stop a la psiquis de los dominicanos y dominicanas. Hay que aplicar en la ley de manera correcta para que el régimen sancionador aplique, porque si se lo dejamos todo a la educación, no vamos a lograr pero el dominicano hoy viola aquí de manera reiterada, coge un avión y fuera cumple. En el aeropuerto. Eso siempre decimos. Empieza a costarle en el bolsillo, claro, y porque en esos países la ley se aplica y se cumple. Entonces, aquí debe empezar un régimen de consecuencias con esta ley donde todos somos culpables. Ustedes hablaban de los PDF. Los PDF son una parte, yo soy PDF también, porque yo soy padre de familia, yo tengo hijos. Claro. En ese sentido, lo que le digo es, todos somos parte del problema y debemos ser parte. No podemos cargarle nada más el lado a ellos, tienen una gran cuota. Los motoconchistas también, los delivery, la mensajería, aportan un 60% a los accidentes de tránsito. Bueno, mire, pero yo estoy no en el sector de sacarlo. seguro y yo me manejo en el sector de seguro de mis quehaceres privados. Y yo le puedo decir, le puedo dar testimonio, que el 75% de la cartera de siniestros en el mercado asegurador aquí son motoristas. Provoca. Entonces, ¿qué pasa? Es una realidad que hay que abordarlo con responsabilidad. Pero después de aprobada la ley, me di cuenta que ustedes, los diputados, la comisión, tuvo un inconveniente como con la parte de los motoristas, como que estaban o no estaban involucrados no lo tomaron en cuenta. No es así. ¿Cómo fue el problema? Lo que pasa, César, que cada quien quiere un traje, una ley como un traje a la medida. Ellos fueron escuchados, esos son amigos míos todos. Cuando yo duré en tránsito 6 años, claro, incluso le pusimos una móvil de licencia de conducir especial para ellos, para sacar la licencia categoría 1 y para que cuando los agentes lo pararan no tuvieran. Pero ¿qué pasa? Ellos entendieron que nosotros le quitábamos poder por 2 cosas y nosotros no lo entendimos así, porque eso tiene que ver con la seguridad vial. Si las estadísticas te dan en la cara y te dice que ese sector está contribuyendo con ese porcentaje, claro, que tú muy bien dices, claro, una ley de seguridad vial no podía dejar de regular la motocicleta. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la ley pusimos lo siguiente: la matrícula de motocicleta dice 2 personas, el conductor y una detrás, pusimos 2. Y eso no es nuevo, eso estaba en la ley 41. Yo he visto familias, claro, en motor. Pero no solamente eso, pusimos el tema de los menores de 8 años. Pero, ¿qué pasa con los menores? Nosotros tenemos una convención interamericana de la niñez. La Constitución defiende los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes. Hay un código de niños, niñas y adolescentes. Hay una procuraduría especializada para defender a los niños. Y nosotros fuimos reconocidos, la representante de la UNICEF en el país, que es un organismo de las Naciones Unidas, fue al Palacio después que se aprobó esta ley en marzo y felicitó y dijo al presidente que estaba contenta porque en la ley que aprobamos se tomó en cuenta proteger a los niños en las motocicletas, sí, claro, porque ellos veían cómo se transportaban a las estancias infantiles 3 y 4 niños, padres a veces irresponsables que mandaban su. Yo te voy a decir una cosa, hay gente que dice
dice que la motocicleta es el único medio de los pobres de montarse y llevar a sus hijos. No hay quien me convenza. Eso no es verdad, César ni José. Aquí esta ley va a provocar mecanismos y modalidades de transporte más seguras para llevar a los niños a las estancias infantiles y a la escuela que la motocicleta. Es decir, yo iba a la escuela pública porque estudié en escuela pública y yo iba a pie. Yo iba caminando 1 kilómetro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quisiera que los hijos de los pobres tampoco lleguen a pie a las escuelas ni a los colegios. Pero yo creo que el Ministerio de Educación, ya que tiene muchos recursos también, pudiera establecer un transporte de pasajeros, de niños a las escuelas, donde garantice la movilidad y la integridad de esos niños. Porque en definitiva al final terminaron ellos, échense para atrás dándome un reconocimiento, convocaron los motoristas. Sí, porque ellos estaban porque al final nosotros le convencimos de un amigo a en ellos, esa parte, Almanzar. Tengo uno, ¿cómo se llama el de Santiago? Almanzar fue que dirigió parte de llenarnos allá el Congreso de motocicletas. Sí, en el piquete. En el piquete, sí. Pero después terminaron haciéndonos un reconocimiento. ¿Por qué? Porque entendieron que al final nosotros con esa ley estábamos garantizándole la vida a ellos, a los pasajeros. Es una ley de vida, pero sobre todo a los niños. No, y que si ellos morían, su esposa quedaban viudas y sus hijos huérfanos, y quedaban en una silla de ruedas. Entonces el Estado tenía. Entonces, esa ley no era contra los motoconchistas, como ellos decían, porque contra ese sector al contrario. Mira un tema que yo veo en esto. Por ejemplo, Jochi ahora da una información, da un dato de que el mayor número de accidentes que se producen en la carga de siniestralidad de una compañía de seguro aquí no es un huracán, es por los motoristas, pero también si tú te vas por la parte de la delincuencia, en todos los hechos de delincuencia en el país casi siempre está involucrado un motorista. Pero no son todos los que son delincuentes. No, por eso te digo, entonces, yo sé que ustedes como comisión, ustedes como legislador, ustedes lo que hacían fue que lo están sacando a ellos y defendiéndolo, sacándolo de ese montón. Correcto. Sacándolo de ese grupo, tal vez, que tal vez en ese momento no lo entendían, ellos no entendían eso, pero después al final se dieron cuenta de que exactamente. Mira, cuando tú pones en la ley que lo pusimos, que el número de placas, primero 2 placas, una delantera y otra trasera, porque cuando viene y te dan, como dice, la delincuencia te afecta, tú lo primero que ves es la placa delantera, después que tú caes al piso, tú no ves la placa trasera. Sí. Entonces, volver y retomar al tema de las 2 placas es importante, no solamente para la seguridad vial, sino también para la seguridad ciudadana, porque esta ley establece la imposición de multa por fotografía y tú puedes verla por la parte delantera. Pero en el caso del número de la placa, poner el número de la placa en el chaleco, en el casco, que sea retroreflectivo para la noche, está garantizando depurar incluso, que el que se vaya a dedicar a transportar personas en motocicleta está depurado, porque habla que los alcaldes deben crear un registro de las motocicletas en cada municipio, las que se dediquen a delivery, las que se dediquen a transporte de personas. Y que si ese motorista que es de Santo Domingo Oeste, viene al distrito, una identificación, exacto, un rótulo de dónde vive y dónde pertenece. Automáticamente tú te das cuenta y tú dices, no, pero mira, ese motorista es de Santo Domingo Incluso Oeste. Déjame decirte que en la placa nosotros pusimos que Impuestos Internos, y se está trabajando en eso, ponga la placa identificando las regiones únicas de planificación, la provincia y el municipio. No sé. Hubo en las redes un diseño muy bonito de alguien que dependiendo de cada provincia hizo un diseño que es un icono de cada provincia, pero en definitiva lo que te digo es, la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. Desde que tú sales de tu casa y fuera de la violencia intrafamiliar o del hogar, de género, a pies o como pasajero o como conductor, tú estás impactando las estadísticas de la seguridad ciudadana. Claro, sí, y claro. Por ende, esta ley también contribuye a la seguridad ciudadana. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Cuando tú depuras y dices que las licencias categoría 1 necesitan una certificación de no antecedentes penales y los delincuentes no pueden dedicarse a mensajería, claro, a delivery, no pueden sacar licencia. Entonces, ahí tú vas a ir cerrando el círculo, claro, y protegiendo a esos ciudadanos que se levantan desde temprano. Y va a tener una información ahí fresca. Y eso las autoridades pueden prevenir y atacar la delincuencia. Pero mira, porque con la movilidad se moviliza también la delincuencia. Claro. Así como la mayoría se mueve a labores loables, ¿verdad? A trabajar, a estudiar. Por la movilidad se le da seguimiento también a ese tipo de... Bueno, pero mira, antes que terminemos, que ya nos queda poco tiempo. Mira,
algo que no quiero que se me escape, que siempre, como Jochi dice, nosotros tocamos el tema que tiene que ver con la educación. Mira, después de promulgada la ley ya, que el presidente la promulgó y que ya está en ejecución y todo, yo entendía que la educación, las instituciones que tienen que ver con esto iban a hacer una educación, un programa de educación, una publicidad en los medios de comunicación, educando a la ciudadanía con esto. Pero está bien, yo lo que entiendo también es que no solamente al ciudadano que hay que educar, a las autoridades, a ese agente de AME, hay que educarlo más que al mismo ciudadano. ¿Digo por qué? Porque muchas veces viene un AME y tal vez tú estás cometiendo una infracción y él ni siquiera sabe cuál es el artículo que le corresponde de esa ley para aplicar tal vez cualquier Yo quiero reconocer la valentía del presidente de promulgar la ley, porque tú sabes que había sectores que no querían. Y digo la valentía porque la ley en definitiva afecta a sectores y afecta a intereses, como toda ley. Lo normal es que la gente quiera estar como chivos sin ley y no tener regulaciones. En segundo, también felicitar las campañas que del 911 con los videos se han estado haciendo antes de la ley, durante y después. Ahora, esas campañas, ahí voy. Las campañas deben ser permanentes. Yo sé que cuesta, pero las redes te reducen los costos de la colocación de publicidad. Entonces, el Intran, a través de la Escuela NVIAR, debe identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los elementos que están provocando más accidentes de tránsito? Y atacar en esos videos y en esas campañas esos factores. Es el celular, chateando, es la bebida, es el alcohol, la droga, es el exceso de velocidad, es violar la luz roja del semáforo, es las imprudencias. Vamos a atacar esos factores y mantener de manera continua esa campaña. ¿Por qué? Porque mientras va subiendo esa generación, ¿verdad?, que estamos aspirando de una generación a una generación y media, que se va a educar en la escuela, como nosotros hacemos, como decía Campo Amor y lo repetía el profesor Juan Bosch, el árbol que nace torcido difícilmente su rama endereza. Ahora hay que trabajar en llevar un stop a través de campañas de prevención, y ahí felicitamos también desde la presidencia que se ha estado divulgando. Ahora yo le decía a Marchena, a Roberto Marchena, que eso deben mantenerlo permanente. ¿Por qué? Porque hoy la publicidad te llega a un público, pero ese público no te llegó en la misma proporción, mañana te llega, y así sucesivamente. Sabemos que es costoso, pero más costoso son los 60 mil millones de pesos que se gastan en el sistema de salud solamente para atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Eso no incluye el tema de la cobertura de los daños a los vehículos, los daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, los costos administrativos en la justicia, las indemnizaciones que tienen que pagar tanto las empresas de seguro y el usuario cuando la cobertura de la póliza no llega a pagar la diferencia. No, y post siniestro, la carga al Estado, recuperación, medicamentos. Y otro tema que no tiene precio, pero tiene un gran valor, porque no se puede poner en número, el daño emocional y psicológico a las víctimas, a las víctimas que no se borra nunca. Bueno, pero mira, lamentablemente, diputado, amigo, hermano, hemos llegado al final. Ya aquí tenemos al pequeño que parece un agente de la... ¿Cómo se llama ahora la MED? De la DGC. De la DGC. Haciendo más señas que un agente de la DGC. Entonces, nada... Esperemos que ese agente de la DGC no sustituya semáforos. Que dejen los semáforos trabajar. Por favor, que son unos semáforos que nosotros son inteligentes supuestamente los semáforos, pero no dejan que funcionen. Pero sí queremos aprovechar y extenderle, César, de parte de este espacio Políticas Públicas y del espacio que también tenemos los sábados en una plataforma de TV digital, que cada vez que usted, primero como ciudadano y segundo como legislador y joven político en ejercicio, cada vez que tenga una iniciativa como ha tenido con esta ley de tránsito. Yo soy muy inquieto en esta área. Ese espacio es tuyo y tú sabes que cuenta con nosotros para trabajando. Bueno, nada, nos vemos la próxima semana. Y no olviden de sintonizarnos mañana en la plataforma de TV digital de Nuevo Diario TV, Políticas Públicas en línea. También estamos sirviéndole los sábados a lo más importante que tenemos aquí, que son ustedes, el pueblo.